Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Bien, seguimos en la mira. Fede, hace unos días yo te decía, vamos a juntar las imágenes de todos los economistas que dijeron que el dólar iba a estar a 35 pesos y las pasamos todas juntas. Y vos me dijiste, no vamos a quedar sin amigos, entonces mejor no hacerlo. Fue el Fito el que dijo eso. Ah, fue el Fito. La verdad que no se están cumpliendo, ¿no? Bueno, no se está cumpliendo, ahora en el informe vamos a verlo, pero en definitiva también hay que ver qué es una proyección económica de tipo de cambio y cuáles son las limitaciones que tiene una proyección de tipo de cambio. En ese sentido, capaz que vamos a primero hablar en general del dólar y después nos metemos específicamente en la proyección, que es uno de los grandes temas que hay para manejar sobre el tipo de cambio. El dólar bajó fuerte. Y bajó fuerte de forma inesperada. Eso es lo que pasó en los últimos meses. Si vemos la primera gráfica, lo que tenemos es un dólar en caída libre prácticamente. Ahora en el último mes, el gobierno intentando ponerle paños fríos, primero a través de la compra de dólares, luego a través de algunas medidas que tomó el Banco Central y más tarde el Ministerio de Economía, que intentaron justamente encontrarle un piso a la caída del dólar para que esta apreciación, que tiene mucho que ver de la moneda uruguaya, que tiene mucho que ver con circunstancias externas que están pasando, no sea de forma muy pronunciada en Uruguay respecto a los países que a Uruguay le importa, para que Uruguay siga teniendo posibilidades de vender productos y que entren turistas del exterior a Uruguay. Básicamente lo que el gobierno está viendo es, bueno, el dólar está bajando y capaz que está bajando un poco más de lo que debería. Si vemos ahora sí las expectativas de los analistas, qué era lo que se esperaba y por qué hablamos de una baja sorpresiva del tipo de cambio, y es que cuando el dólar estaba en su punto más alto allá en marzo, cuando estaba alrededor de 33 pesos, los analistas proyectaban para fin de año un dólar a 36. Luego, con el correr de los meses, fueron bajando sus expectativas de tipo de cambio para fin de año. Y eso es lo que vos decías, Gabriel. Decías, bueno, ahí hay un error en materia de proyección fuerte, pero es un error que está muy vinculado con la naturaleza de este cambio. Es decir, no es que las circunstancias externas se hayan mantenido respecto a lo que pasó, a lo que se preveía en un principio, sino que justamente este cambio en la dinámica del tipo de cambio obedece a modificaciones en el panorama internacional, principalmente desde el punto de vista político. Ahí tiene mucho que ver la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que pocos analistas anticipaban que iba a suceder. Tiene mucho que ver también la reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos ante este y otros sucesos, como es la volatilidad que hay en los mercados y demás, que decide postergar algunas medidas que se esperaba que tomara este año, que es el aumento de las tasas de interés. Tiene que ver que la economía china se mostró un poco más resistente de lo esperado. Entonces, todo un conjunto de sucesos que lleva a que la proyección de tipo de cambio, que en definitiva, ¿qué viene a ser? Es el escenario más esperado si el entorno general, cuestiones que no se pueden poner en la proyección econométrica, digamos, se mantienen. Y ese es el escenario más esperado. ¿Qué se está dando justamente? Un escenario menos esperado. Y si yo tengo que, y si vemos las expectativas que hay hoy de un tipo de cambio alrededor de 31, 32 pesos para fin de año, y es el escenario más esperado, pero es un poquito más esperado que otros escenarios que también hay en la vuelta. ¿Qué pasa si gana Trump en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo van a reaccionar los mercados internacionales ante ese suceso? Entonces es muy difícil anticipar eso, y ya te digo que si un analista veía un dólar a 28 pesos, 28.50 a esta altura de año, hace 3, 6 meses, en realidad ese analista seguramente no estuviera haciendo ciencia económica, sino que estaría haciendo futurología. Entonces, por ese lado es que las expectativas siempre se agarran con pinza, pero en un escenario de incertidumbre total, bueno, este es el escenario más esperado. Puede que muchas veces se agarre para otro lado. En definitiva, este dólar más bajo viene a aliviar
un montón de tensiones que había en el ambiente macroeconómico, pero por otro lado genera también ciertos riesgos. Entonces vamos a ver algunos alivios. En primer lugar, si vemos la próxima gráfica, tenemos la inflación. La inflación bajó de un 11% a un 10% prácticamente en un mes. Con un dólar a 33, hoy estaríamos en una inflación mucho más alta. Se espera que en agosto haya ingresado ya a un solo dígito y ahora los analistas esperan que termine el año en un solo dígito, por lo menos la mitad de los analistas. Entonces es un alivio significativo porque es una variable importante y es una variable que, como veíamos en otros programas, genera mucha tensión en el frente sindical. Y era una de las preocupaciones del gobierno, ¿no? Del gobierno, de los sindicatos. Sí. Entonces, hoy, de hecho, las expectativas hace unos meses eran de que el salario real cayera levemente. Ahora la expectativa es que el salario real crezca levemente este año, lo cual ya por ese lado genera cierto alivio en algunas tensiones. Y lo otro, la confianza. Eso es un factor fundamental. Si vemos la próxima gráfica, es el relevamiento de confianza del consumidor que hace la Cátedra Sura de Equipos Consultores y la Universidad Católica, que lo que mostró fue que en el último mes la confianza de los consumidores uruguayos en la economía aumentó significativamente. ¿A qué se debe? Y eso tiene mucho que ver con el dólar, porque el uruguayo utiliza el dólar muchas veces como un termómetro de qué tan bien y qué tan mal viene la cosa. Y por más que un análisis de coyuntura es mucho más complicado que eso, para muchos es determinante. Si la moneda se aprecia, vamos bien. Exactamente, si el dólar sube, estamos en problemas, si el dólar baja, bueno, puedo tener cierta tranquilidad y con eso viene la cautela o la facilidad para tomar determinadas decisiones económicas. Entonces, cuando el dólar baja, bueno, en el corto plazo esto puede implicar cierto relajamiento de una cautela que habían mantenido durante los últimos meses los uruguayos. Entonces, en el muy corto plazo puede ser un alivio, pero guarda que en el largo plazo esto se puede complicar teniendo en cuenta que tanto una baja fuerte, y en los últimos días se ha dado una baja más fuerte que en los principales socios comerciales del país, eso puede encarecer las exportaciones uruguayas y complicarnos un poco las cosas cuando algunos analistas empiezan a ver que las cosas se facilitan un poco por la región y en particular porque Uruguay se ha abaratado mucho en los últimos tiempos respecto a Argentina y a Brasil. Si con el dólar que baja mucho en Uruguay esto se complica, y bueno, eso podría llegar a tener algunas consecuencias ya mirando el mediano plazo. Las exportaciones se verían afectadas si esto sigue bajando. Exactamente. Entonces por ahí está un poco la preocupación del gobierno de evitar que esto siga bajando fuerte. Y además, fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, subas, bajas, fuertes, eso siempre complica porque lleva a que las empresas tengan una mayor cautela en sus decisiones. La última gráfica me encanta. Y la última gráfica es, siempre intentamos pasar raya a ver quién ganó y quién perdió apostando por el dólar. Acá lo que muestra la gráfica es, bueno, si compré dólares a cada momento en el tiempo, ¿cuánto llevo ganando o perdiendo en poder de compra? ¿Por qué? Porque un dólar que estaba a 25 pesos en el año 2005 no tiene absolutamente nada que ver con los 25 pesos de hoy. Hoy se puede comprar muchísimos menos bienes y servicios con esa plata, por lo cual lo que tenemos ahí es que si uno compró dólares a 25 pesos en 2005, por más que hoy esté a 28, lleva perdida la mitad de su capacidad de consumo. Y uno dirá, bueno, pero yo no los guardo para gastar cosas en pesos, yo los guardo para comprarme un auto, para viajar al exterior y demás. Bueno, hagamos el razonamiento inverso. Si esa persona hubiera ahorrado en UI, hoy tendría el doble de capacidad de compra de dólares. Es decir, con ese dólar que pasó a UI en 2005, hoy recibiría 2. Porque acá lo que está incorporado, además del precio del dólar, es el impacto de la inflación. Exactamente, los precios suben y eso hay que admitirlo. Entonces, cuando analizamos esa inversión no alcanza con ver cuánto estaba el dólar antes, cuánto está ahora. Entonces, lo que lleva a eso es que un aumento del tipo de cambio en realidad no siempre alcanza para beneficiarse. Una baja del tipo de cambio te mata. Ese es el razonamiento. Y lo que vemos acá es que de todo este periodo de 2005 a 2016, los únicos que ganaron fueron los que compraron dólares entre finales de 2012 y principio de 2015. Y el resto
todos llevan perdiendo. Entonces, si uno piensa que el dólar es una moneda segura y de ahí es que hace su opción de inversión, y bueno, le está errando y le está errando feo. La opción segura sería colocarse en algo que mantenga el poder de compra, que es la unidad indexada. Todo lo demás es especulación. Si el dólar sube y sube más de lo que suben los precios, gano. Si no, pierdo. Yo estoy especulando. ¿De dónde? Porque se da de bruces, primero con esas valoraciones que la gente que desconoce estas cosas hace de simplemente hacer una ecuación de cuánto compré y cuánto está hoy, digamos, ¿no? Una traslación automática sin tener en cuenta la inflación. Y por otro lado, de que siempre está esa idea de que el dólar es un refugio seguro. Y no, más bien que todo lo contrario, o sea, más bien que es un refugio muy volátil. Sí, pero incluso podemos pensar en épocas donde la inflación era 30, 40% y no sabíamos cuándo la inflación iba a parar, y bueno, ahí sí, el dólar era un refugio frente a esa inflación. Pero hoy con una inflación de 10 y cuando subió un poquito más ya vemos que empieza a moderarse y no hay riesgo de que la inflación se dispare. Entonces, la moneda uruguaya y más la UIC, que nos protege de esa inflación, pasa a ser el refugio seguro. Muchas gracias, Fede. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Hasta el jueves. El jueves próximo no hay programa porque juega la selección uruguaya. Nos encontramos el otro jueves. Que pasen bien.